Bueno, ya por fin la lluvia paró. Nosotros hemos estado en Sevilla, ¿verdad? De vacaciones, hemos cogido una semana descansando, pero no hemos podido hacer nada porque todo el rato lloviendo, lloviendo, lloviendo. Y, y yo qué sé, yo me desesperaba. Yo no sé vosotros. Pero a mí la paciencia, un día que llueva, bien. Otro día, bueno. Pero al tercero ya mi paciencia, por lo menos la mía. ¿Vosotros qué? ¿Bien? ¿Tranquilo? Ahora que ya ha pasado, ya muy bien, ¿no? ¿Sí? Pero a veces que se hace desesperante, ¿no? Sobre todo nosotros, los del sur, que no estamos acostumbrados a tanta lluvia. ¿Habéis visto los vídeos que hacen ahora la gente del sur, ¿no? Imitando a la gente del norte, como diciendo, ¿qué pasa aquí? Que parece que estamos en el norte, ¿no? Y seguimos viendo en la televisión en situaciones fuertes de inundaciones, ¿verdad? Madre mía. Guerra, inundaciones, salarios cada vez más injustos, situaciones tan complejas, caóticas en un mundo que al final pues nos afecta a todos, ¿no? Tanto ya como a niños, como a ancianos. ¿Habíais escuchado alguna vez niños con depresión, como ahora? Y a veces la paciencia se nos acaba, ¿verdad? Hay situaciones que hacen que nuestra paciencia se vaya agotando y agotando, porque cada día es una historia nueva. ¿Nos ha pasado etapas en vuestra vida que una tras otra y otra y otra? Una historia nueva, tanto en nuestras vidas personales como en las noticias, en la tele, cosas nuevas y, Señor, ¿cuándo vamos a tener paz, no? O situaciones que vamos arrastrando durante años y años y años y nuestra paciencia cada vez va haciéndose más chiquitita. Y lo que sí es cierto es que en este tiempo de rapidez e inmediatez, cada vez tenemos menos espacio para la espera. Aquí en el pueblo a lo mejor no, pero yo vengo de Madrid y allí he estado 6 años en Madrid y allí no teníamos espera para nada. Pum, 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 pum. Y yo decía, ¿pero qué voy corriendo? ¿Por qué voy corriendo si no tengo necesidad de correr? Porque todo te va influyendo a esa velocidad, a esa rapidez. Os pongo varios ejemplos. Yo compro ahora algo y a la hora de pagar, como yo vea a 4 personas delante mía, le miro cuántas cosas tiene delante y digo, uy, voy a tardar. Y como veo una caja autopago, ¿qué hago? Voy a la caja autopago, yo no me espero la fila. Luego, por ejemplo, si me mandan un audio, como sean más de 2 minutos, yo lo pongo al 1,5 o al 2, ¿verdad? Porque no tengo paciencia. Estoy confesando mis pecados, ¿vale? Y si tengo hambre y si hay fideos instantáneos en mi casa, de estos que se hacen en 2 minutos, me los hago. No tengo paciencia de cortar un pollo, freírlo. Mi marido sí, pero yo no. ¿A que sí? Me lo hago rápido antes de prepararme una comida nutritiva y así podemos poner mil ejemplos más, ¿no? Lo que sí es cierto es que ninguno de estos ejemplos así tontos, ¿no? Existían hace unos 10 o 15 años. Si alguien tenía que decirte algo, ¿qué hacíamos? Llamábamos. ¿Que no te lo cogía? Esperaba. Y volvíamos a llamar. Y ahora si me hablaba una cosa súper larga, yo me esperaba, escuchaba, me sentaba, tal y cual, ¿no? Y si había mucha fila en el supermercado, en la tienda, lo que sea, me esperaba. Y si no, si tenía mucha prisa, tengo que dejarlo todo e irme. Y si tenías hambre, pues tienes que freír el pollo, porque los fideos instantáneos, eso de 2 minutos. Y ya no os digo de ver una película o una serie. Había veces que teníamos que esperar años a que salieran en el videoclub. ¿Os acordáis del videoclub? Yo lo viví, el videoclub, ¿eh? Una serie que teníamos que esperar una semana para poder verla, ¿verdad? Y luego pasaba el capítulo y no ha avanzado nada. Espera una semana entera y no ha pasado nada, ¿verdad? Pero hoy en día, incluso en la plataforma de Netflix, lo puedo poner a la velocidad 2 y verlo más rápido. ¿Lo sabíais? Me puedo ver una temporada entera o varias temporadas enteras en un mismo día y a velocidad 2. Yo no sé vosotros, pero cuando yo pierdo la paciencia, me transformo. Y quien me hace perder la paciencia es mi niño. Me saca, ¿no?, de mis casillas.
¿Sabes por qué? Reflexionaba sobre esto porque la paciencia implica tener dominio propio sobre tus impulsos naturales. La paciencia implica tener dominio propio sobre tus impulsos naturales. ¿Qué es lo primero que sale de nosotros? De forma natural. ¿Y qué es lo que nos sale de forma natural? La espera, la paciencia, el dominio propio, la bondad. ¿Y qué viene? ¿Qué os suena? Los frutos del Espíritu. Todo eso es un esfuerzo de nuestra parte. Esta semana estaba leyendo un libro y decía y definía la paciencia como: la paciencia es ese amor para el largo camino. Es resistir bajo circunstancias difíciles sin rendirse ni caer en la amargura. La paciencia implica seguir trabajando aun cuando la gratificación se demora. Significa aceptar lo que la vida te ofrece, incluso si es sufrimiento, sin arremeter contra nadie. Y cuando te encuentres en una situación en la que estás muy preocupado o cuando algo se retrasa o te sientes bajo presión o lo que esperabas que ocurriese no ocurre, siempre está la tentación de poner punto final a la paciencia. Y termina la definición. Pero quizás ya la hayas perdido, la paciencia, y ni siquiera te hayas dado cuenta. El mayor ejemplo de paciencia es nuestro Señor Jesús. Es el mayor ejemplo de ese fruto que te da el Espíritu. Él tuvo mucha paciencia, no solo con sus discípulos, sino con todas las personas, ¿no?, que se fue encontrando a lo largo de su ministerio y su vida, a las que enseñaba, a las que sanaba, a los que perdonaba, e incluso con sus enemigos. Y sobre todo en su momento de sacrificio. ¿Qué podía haber hecho Jesús en su momento de su sacrificio? Y es que como seres humanos no entendemos los tiempos de Dios. Los cristianos solemos decir esta frase hecha: el tiempo de Dios es perfecto, ¿no? Sobre todo cuando le pasa a otra persona. Cuando me pasa a mí, no. Pero cuando le pasa a otra persona le decimos: tranquilo, los tiempos del Señor son perfectos. O le decimos: tranquilo, todo tiene su tiempo, ¿verdad? O tranquilo, no se duerme el que te guarda. Pero a la hora de la verdad nos llenamos de impaciencia, de inseguridad y de prisa y tomamos las decisiones más personales. Y es así, en un mundo que cada vez va más rápido, todo lo tenemos, antiguamente lo teníamos en un clic. Ahora no hace falta encender el ordenador, poner el ratón, no, en el dedo, que es incluso más rápido, en el móvil que está en nuestra mano, todo con rapidez, ¿no? Podemos hacer todo ahora y rápido. Y si no va rápido, me desespero. En un mundo así, que cada vez va más rápido, nuestra paciencia también va disminuyendo y cada vez tenemos menos. Cada vez perdemos más esta capacidad de tener paciencia. Solo hay que vernos conducir. Pero nuestro Dios no actúa según nuestros tiempos, sino los de Él. Y vamos a ver un ejemplo, la persona de Jesús en el pasaje en el que Jairo le pide que sane a su hija. Y de camino pasa algo inesperado y le interrumpe una mujer. Y vamos a ver cómo Dios actúa según las necesidades sin limitaciones del tiempo, ¿vale? Vamos a abrir el texto de Marcos, capítulo 5. Marcos, capítulo 5, a partir del versículo 21. Dice así la palabra del Señor. Después de que Jesús regresó en la barca al otro lado del lago, se reunió alrededor de él una gran multitud, por lo que él se quedó en la orilla. Llegó entonces uno de los jefes de la sinagoga llamado Jairo. Al ver a Jesús, se arrojó a sus pies, suplicándole con insistencia: mi hijita se está muriendo. Ven y pon tus manos sobre ella para que se sane y viva. Jesús se fue con él y lo seguía una gran multitud, la cual lo apretujaba. Vamos a analizar primero esta situación. En este momento Jesús ya era bastante conocido, como dice el texto, había bastante gente. Dice que lo seguía una gran multitud y se tuvo que quedar en la orilla. Me pareció extraño que marcara eso de quedarse en la orilla. No sé exactamente por qué,
si es que no podía pasar, si lo llevaron hasta la orilla, si era un espacio que a lo mejor las personas al no entrar en el mar podía hablar con la gente, no lo sé. Pero lo que está claro es que había mucha gente que lo acolpaba, ¿no? Y en ese momento llega Jairo, uno de los jefes de la sinagoga. Imaginaros, Jesús venía de ser un carpintero, ¿vale? Y Jairo era el jefe de la sinagoga, una persona importante, reconocida tanto religiosamente como políticamente, referente en su entorno, ¿vale? Porque políticamente significa que tenía influencia sobre el pueblo también, pero no le importó su posición. Jairo reconoció a Jesús, que él era la última esperanza que le quedaba para que su hija se sanase. Imaginar la desesperación. Supongo que este hombre no tenía mucha paciencia. Su hija estaba muriéndose y no esperó con paciencia a que Jesús estuviera solo o con menos personas para pedirle ayuda. Así que Jesús, viendo la urgencia, porque realmente era una cosa urgente, fue con sus discípulos a curar a la hija de Jairo, ¿verdad? Y junto a ellos, ¿qué pasó? Le seguía toda la gente. Madre mía. ¿Una multitud para qué? A ver qué es lo que pasaba. Dice el texto que la gente apretujaba a Jesús. Imaginaros. Vamos a seguir leyendo el versículo 25 en adelante. Había entre la gente una mujer que hacía 12 años que padecía de hemorragias. Había sufrido mucho a manos de varios médicos y se había gastado todo lo que tenía sin que le hubiera servido de nada, pues en vez de mejorar iba de mal en peor. Cuando oyó hablar de Jesús, se le acercó por detrás, entre la gente, y le tocó el manto, el borde de su manto, dice otras versiones. Pensaba, si logro tocar siquiera su ropa, quedaré sana. Al instante cesó su hemorragia y se dio cuenta de que su cuerpo había quedado libre de esa aflicción. Al momento, también Jesús se dio cuenta de que de él había salido poder. Así que se volvió hacia la gente y preguntó, ¿quién me ha tocado la ropa? ¿Ves que te apretuja la gente? Le contestaron sus discípulos. Y aún así preguntas, ¿quién te ha tocado? Pero Jesús seguía mirando a su alrededor para ver quién lo había hecho. La mujer, sabiendo lo que había sucedido, se acercó temblando de miedo y arrojándose a sus pies le confesó toda la verdad. Hija, tu fe te ha sanado, le dijo Jesús. Vete en paz y queda sana de tu aflicción. De camino a la casa de Jairo, entre la multitud había una mujer que había sufrido durante 12 años esta enfermedad. A veces pasamos estos datos por alto cuando leemos la Biblia, pero piensa por un momento qué era de tu vida hace 12 años. ¿Dónde estabas hace 12 años? ¿Qué es lo que estabas haciendo? ¿Cuánto tiempo ha pasado? Hace 12 años era el año 2013. De ese año hasta ahora, ¿cuántas cosas nos han pasado, vale? Pues imaginaros estar sufriendo todo ese tiempo esa enfermedad. Por ejemplo, yo hace 12 años pues, ni conocía el pueblo de Águila, no estaba todavía casada. Imaginaros todo lo que me ha cambiado mi vida, pues imaginaros llevando ese sufrimiento, ¿no? 12 años estuvo esta mujer sufriendo esta enfermedad. Y no una enfermedad cualquiera, sino que padecía hemorragia. ¿Qué quiere decir esto? A simple vista, pues no podemos saber qué era exactamente, ¿no? ¿Qué podría ser? Pero los expertos interpretan por el contexto y por las palabras que esta mujer sufría una menstruación continua. Una menstruación continua durante 12 años y que se había gastado todo el dinero y aún así estaba peor que antes. Las que somos mujeres sabemos lo que conlleva pasar una menstruación dolorosa una semana, cada mes. Imaginaros 12 años y cada vez peor. Supongo que estará débil, debilitada, que no puede hacer vida normal, pero no se quedáis. Recordemos que en esa época las mujeres cuando estaban con la menstruación eran apartadas, ¿verdad? Y llamadas impuras, prácticamente pecadoras. Se les apartaba. El término puro o impuro se fue degenerando. No era lo mismo estar impuro que en pecado, ¿vale? Pero con el tiempo
La religión lo fue distorsionando y el término era ceremonialmente impuro, ¿vale? Pero se fue tergiversando hasta dar por hecho que era una persona impura, pecadora, maldita y apartada, ¿vale? Esta persona era una mujer enferma, rechazada y desesperada, porque al estar apartada era un despojo. Tenía de todo la mujer. Tenía todo lo necesario para ser rechazada por las normas y las leyes religiosas. El dato curioso o triste, más bien, era que esta mujer había invertido todo su tiempo, todo su dinero en médico y en vez de mejorar, estaba cada vez peor. O sea, por ella misma ya no podía hacer nada más. En ese momento Jesús está de camino a casa de Jairo, ¿verdad? Entonces interrumpe ahí en la historia con una multitud que la apretujaba, que intentaba tocarle, supongo escucharle o pedirle lo que quisieran pedirle. Y yo me imagino que era como que estarían como en mi tierra, habéis visto las cabalgatas de los Reyes Magos intentando coger los caramelos, las pelotas, las chuches, pues yo me lo imagino así, la gente apretando a Jesús para poder tocarlo, para poder mm, como cogiendo de él lo que necesitaban, así como me lo imagino, ¿no? Y la gente apretándolo. Pues así pasaba, así estaba Jesús en medio de la multitud. Y Jesús se da cuenta de que de él sale poder. Eh, Vamos a pararlo todo. Y esa palabra poder en el griego es dinamis. ¿Habéis escuchado ese término alguna vez? ¿Qué os suena la palabra dinamis? ¿De qué? Fuerte. De dinamita. ¿Y qué hace una dinamita? ¿Qué hace la dinamita? Explotar. Significa, viene del término dinamita, dinamis, de dinamita, de explosión, de fuerza, o sea. Y Jesús para y en medio de todos pregunta quién había sido. Quería que la persona que lo había tocado lo hiciera público. Ahora, aquí ya te has olvidado de Jairo, de su problema. Imagínate la desesperación de Jairo y los discípulos. Te vas a poner a pararte ahora con toda la gente que te está apretando a preguntar quién te ha tocado, si la niña se está muriendo. Perdieron la paciencia. Iban a sanar a la niña que se estaba muriendo, una hija de alguien importante, Jesús, que es la hija de... Y Jesús, que escapa de todos nuestros patrones, Dios que no se somete a nuestros tiempos, decide parar y hace otra cosa, más importante, no tan urgente, pero más importante. Por eso los discípulos le dicen, ¿no te das cuenta de que te aprieta todo el mundo? Todo el mundo te está tocando. Vamos, date prisa, vamos, corre, que ahora no es el momento de pararte. Hay otra cosa más urgente. Yo le diría eso. Imagínate que estás con Jesús y te pasa eso. Yo me desesperaría y empezaría a pensar, lo mío es más importante. Si esta mujer ya lleva 12 años con lo mismo, ¿qué más te da? ¿Qué más le da a esa mujer esperar un poquito más y hacer lo que tiene que hacer y después vuelve otra vez la mujer? ¿No? Ya nosotros haríamos otros planes, ¿verdad? Pero Dios no actúa conforme a nuestras prisas y en nuestros momentos. En nuestra mentalidad humana, racional, lo lógico, no está Mónica, pero yo sé que ella ha estado en la ambulancia. Lo lógico y lo racional, que sería primero atender lo urgente. La niña se está muriendo, ¿verdad? Y después ya atendemos a la señora que tiene una enfermedad. Primero lo grave y después lo urgente. Pero Jesús no se da prisa, no sigue un patrón establecido. Así son los tiempos del Señor, pues Él ve más allá de lo que nosotros podemos ver. Vamos a seguir leyendo el texto, el versículo 35. Versículo 35 dice, todavía estaba hablando Jesús cuando llegaron unos hombres de la casa de Jairo, jefe de la sinagoga, para decirle, tu hija ha muerto. ¿Para qué sigues molestando al maestro? Sin hacer caso de la noticia, Jesús le dijo al jefe de la sinagoga, no tengas miedo, cree nada más. Él entendería que podría entrar en pánico, que su paciencia acabaría, pero le dio esa seguridad. Dijo, no tengas miedo, sigue creyendo, cree solamente.
pero había pasado lo que temían. Es por eso que estaban dándose prisa, porque era un caso urgente. La niña ya había muerto. Aunque le hubiera dicho eso Jesús, imaginaros ese padre, ¿no? La desesperación y ahora el dolor. Y seguro que en su cabeza, por lo menos la mía, diría, tenía que haber salido antes, tenía que haber hecho, tenía que haber dicho, tenía que, si no se hubiera parado. ¿Y para qué se mete la mujer? Si lo mío era más importante. Si no se hubiera parado, ya estaríamos en casa. Pero Jesús lo tranquilizó y le dijo, no tengas miedo, cree nada más. ¿Por qué le dijo eso? ¿Os acordáis de una predicación también que hablé sobre la fe y el miedo? Porque el miedo frena la fe. Él tenía que seguir creyendo en el nombre de Jesús, en la persona de Jesús. El miedo nos paraliza, el miedo nos quita la fe, la esperanza y la paciencia. Cuando uno entra en pánico, la paciencia, el miedo y la paciencia hacen que perdamos la confianza en Dios. Así que Jesús lo tranquiliza y le dice, cree, confía, no hay prisa, tranquilo. Porque en realidad para Dios el tiempo es relativo. Para mí puede ser una cosa urgente, para ti no. Depende de lo que cada uno tenga como prioridad también en su vida. Pero tanto Jairo como la mujer reciben mucho más de lo que han pedido. Cuando acudimos a Jesús esperando a que Él obre según lo que Él ve que necesitamos, recibimos mucho más de lo que esperábamos. A mí me ha pasado y me pasa continuamente. Lo vuelvo a repetir, cuando acudimos a Jesús esperando a que Él obre según lo que Él ve que necesitamos, recibimos mucho más de lo que esperamos, porque no tenemos expectativas, porque no le hacemos un plan. Qué bonito es dejarte sorprender por el Señor, porque cuando le ponemos condiciones, cuando le ponemos límite, cuando le ponemos tiempo y no sale como yo quiero que salga, al final nos decepcionamos con nosotros mismos y por consecuencia con el Señor. Porque somos nosotros los que le decimos a Jesús cuándo tiene que hacer las cosas en vez de esperar con paciencia, con todo lo que eso conlleva. Nadie dijo que fuera fácil. Vamos a ver cómo termina este encuentro. Versículo 37. Sigue el texto diciendo, no dejó que nadie lo acompañara, excepto Pedro, Jacobo y Juan, el hermano de Jacobo. Cuando llegaron a la casa del jefe de la sinagoga, Jesús notó el alboroto y que la gente lloraba y daba grandes alaridos. Entró y les dijo, ¿por qué tanto alboroto y llanto? La niña no está muerta, sino dormida. Entonces empezaron a burlarse de él. Pero él los sacó a todos y tomó consigo al padre y a la madre de la niña y a los discípulos que estaban con él y entró a donde estaba la niña. Son los que verdaderamente confiaban en Jesús. Los demás, fuera. Tomó la mano de la niña y le dijo, Talita cum, que significa, niña, a ti te digo, levántate. La niña tenía 12 años. Se levantó enseguida y comenzó a andar. Ante este hecho, todos se llenaron de asombro. Él dio órdenes estrictas de que nadie se enterara de lo ocurrido y les mandó que le dieran de comer a la niña. Cuando llegan toda la familia está reunida en duelo por la muerte de la niña. Habrían verificado al 100% que la niña ya no estaba viva. Por eso la gente se burlaba de él cuando dice que estaba dormida. Pero Jairo recibió mucho más de lo que pidió. No solo la sanó, sino que la resucitó. Jesús llamaba a la niña, le decía Talita cum. Y en esencia, aunque lo traduzca así, en esencia es como cuando un padre despierta a su hijo y le dice, hija, cariño, levántate, despiértate. Eso es lo que quiere decir Talita cum. Cariño, es hora de levantarse. También pasó lo mismo con la mujer. Ella solo quería tocarlo y curarse, ¿verdad? Ver si se mejoraba. No le pidió, simplemente lo tocó, confiada, con esperanza y sin miedo.
¿Por qué quiso Jesús que esa mujer lo hiciese público? ¿Por qué? Decirme algo. Para demostrar su fe en Jesús. Clave. ¿Qué más? ¿Lo habéis pensado alguna vez? Para demostrar su gloria. Porque esta mujer, como hemos dicho antes, estaba ceremonialmente impura. O sea, todos sabían que esa mujer tenía una enfermedad que no la permitía hacer lo mismo que los demás. La mujer pensaba que perdón, la gente pensaba que si tenías una enfermedad como esta, crónica, era porque tenías una maldición generacional, una maldición que te ha llegado o estabas en pecado. Entonces la gente ya sabía qué tipo de mujer era o qué condición tenía. Y al tocar al rabí, al maestro, estando impura, era una ofensa, un delito. Imaginaros, por eso ella se rinde con miedo, dice el texto, porque era romper las normas totales. Y estuve leyendo sobre este pasaje y vi una cosa muy interesante, decía, el hecho de que la mujer quisiera solamente tocarlo y esperar curarse parece algo supersticioso. Más que hacemos, ay, le voy a tocar a ver si me cura, a ver si me salva. Como si solo con tocarlo ya sale un poder incontrolado que hace que sane todo lo que toque. Cuando Jesús no actúa así, sino que era al revés. Él tocaba al ciego, él tocaba al leproso, él tocaba a los muertos. Al hacerlo público, Jesús, ¿vale? Aclaró que fue su fe la que había sido la que llevara a sanarse. No el hecho solamente de tocarlo, ¿vale? Sino de su fe, por su fe, su confianza en que Él era el único que podía salvarla de esa enfermedad, ¿vale? Pero ella, dice el texto, que toca el manto, el borde de su manto. Es algo muy concreto. Y investigando, no lo toca a Él, lo normal es que lo toquemos a Él, ¿no? Que quisieran tocarlo a Él. Y estuve investigando también, y en ese borde, por lo visto, que estaba compuesto por unos nudos, representaba el nombre de Dios, las promesas de Dios. Entonces ella se agarró al nombre de Dios, tocó las promesas de Dios, confiando en Él. La mujer estaba consciente que estaba tomando de las promesas de Dios en sus manos para ser sana. Por eso Él lo hace público, para que no se quede ese testimonio en lo oculto, sino revelado. Pero Dios no es un Dios amuleto, una creencia supersticiosa, ni un Dios que podemos manipular según nuestras prisas o nuestros tiempos. No. Por eso Él saca a la luz su fe. Cuando tienes un encuentro personal con Dios, Él te transforma por su gracia, no por supersticiones, sino por nuestra fe puesta en Él, en su nombre y en Él mismo. Jesús transformó la vida de esta mujer más de lo que ella imaginaba. Ella solo quería ser sanada, parar de sufrir. Pero la sanó públicamente, con lo cual también estaba restaurada socialmente, o sea, de dentro hacia afuera. Muchas veces no entendemos por qué el Señor tarda tanto en resolver nuestras situaciones. Nos desesperamos o metemos a Dios en un concepto, en una cajita, con nuestras condiciones, con nuestras necesidades y nuestras prisas y nuestros tiempos. Metemos a Dios en nuestros planes, en nuestros proyectos, en vez de al revés. De ser nosotros quien nos metemos en su voluntad y en su proyecto. No quiero decir que lo que estés viviendo no sea urgente ni importante, ¿vale? Yo puedo contar lo que yo he vivido y cuando Dios tarda, tarda, tarda a mi parecer en algo, es por algo. No me gusta usar la frase de es porque algo viene mejor. No, porque no siempre viene algo mejor. Pero las razones las tiene el Señor. Ya sea porque no es el momento, porque necesitamos madurar o miles de cosas más. Pero al igual que nosotros como padres, que una gran mayoría lo somos de los que estamos aquí, sabemos lo que necesitan nuestros hijos en el momento concreto y tienen que esperar,
nosotros como hijos suyos también tenemos que someternos a Él y entender que hay veces que tenemos que esperar. La mayoría de las veces actuamos como si supiéramos más que Dios, como si supiéramos que lo haríamos mejor que Él. Seguramente estás esperando algo con paciencia que a veces te desespera. Quizás estás viviendo como Jairo, algo que se te escapa de tu control y que te hace perder la paciencia y que necesitas y debes acudir con urgencia a Jesús. Pero hoy te digo como Jesús le dijo a Jairo, tranquilo, tranquila, confía, cree solamente. Y yo te digo, descansa en Él. Dios sabe lo que hace en todo tiempo. Los dos casos, tanto el de Jairo como el de la mujer, necesitaron reconocer delante de Jesús su condición. Era una persona importante, pero no le importó humillarse. Y la otra persona no le importó que la apedrearan o ser apedreada por reconocer el milagro que Él hizo en ella. Los dos reconocieron públicamente que Él es el único salvador de sus vidas. Jesús sabía que el único camino a la resurrección era la muerte. La sanidad de la mujer era el anticipo de lo que iba a pasar en la cruz. Cristo perdió su poder para que pudiéramos tenerlo en nosotros, esa fuerza que viene de Dios, ese poder que viene de Dios. Pero Jesús, el propio Dios, perdió no solo su poder, sino que perdió su vida para dárnosla a nosotros para siempre. Jesús tuvo que pasar por la debilidad y por la muerte con paciencia para darnos vida eterna. La lucha desde el principio, nuestra lucha como seres humanos, desde el Edén, es querer ser como Dios. Querer ser nuestros propios dueños y señores de nuestros tiempos. Y la pregunta de hoy, ¿estás intentando meterle prisa a Jesús? ¿Se te está agotando la paciencia? Te vuelvo a leer la definición que leí al principio. La paciencia es ese amor para el largo camino. Es resistir bajo las circunstancias difíciles, sin rendirse ni caer en la amargura. La paciencia implica seguir trabajando aun cuando la gratificación se demora. Significa aceptar lo que la vida te ofrece, incluso si es sufrimiento, sin arremeter contra nadie. Y cuando te encuentres en una situación en la que estás muy preocupado o preocupada, o cuando algo se retrasa o te sientes bajo presión, o lo que esperas que ocurre ese no ocurre, siempre está la tentación de poner punto y final a la paciencia. Pero a lo mejor quizás ya la has perdido y ni siquiera te has dado cuenta. Hoy me invito también a que cojas de la mano a Jesús. Deja, déjale hacer lo que tenga que hacer contigo en su momento. Deja de enfocarte en tus situaciones e intereses y enfócate en la solución que es Jesús. Deja que Él te guíe en todo tiempo con un Padre que ama a su Hijo y sabe lo que es mejor para ti. Él sabe lo que hace porque te ama con amor eterno. Si nosotros amamos a nuestros hijos, ¿cómo no nos va a amar nuestro Padre? Deja que Él tranquilice tu alma ante tanta prisa, cambio, incertidumbre. En algún momento el Señor te dirá, Talita cum, cariño, levántate, es tu momento. Pero quizá no sea como esperes, así que solo confía y sé paciente.